Hola a todos, buenas tardes. Gracias al comité organizador y a Roche por la invitación. Hay momentos en la vida de las personas que quedan grabados para siempre. Como profesionales, el tener un diagnóstico positivo para una aneuploidía o no diagnosticar una aneuploidía, o qué hacer con información cuando vemos los resultados perinatales, cuando son adversos, cuando tuvimos un bebé que nació antes de tiempo, cuando hubo alguna complicación, cuando este bebé en sus primeros años de vida presentó alguna alteración neurológica, alguna fibrosis, algún problema de acidosis tubular renal. Todo eso viene desde la vida previa a la vida intrauterina. Entonces voy a tratar con la publicación de estos resultados que obtuvimos en la clínica, cambiar un poco la forma como estamos viendo las pruebas de diagnóstico y realmente si estamos haciendo la mejor versión de nosotros para modificar los resultados futuros de los recién nacidos. Desde hace 25 años que se estudian las estrategias para la detección de anormalidades cromosómicas fetales, aneuploidías, por ejemplo, síndrome de Down. El objetivo es detectar defectos fetales y predecir el riesgo de las principales complicaciones del embarazo, por ejemplo, la preeclampsia. Las estrategias de tamizaje basadas en una combinación compleja de pruebas y algoritmos ingresan la edad, los diagnósticos bioquímicos del duotest, que es la HCG y la proteína plasmática del embarazo, PAPA, marcadores de ultrasonido, translucencia nucal, hueso nasal, otros emergentes que son la regurgitación tricuspidia y ductus venoso. Las pruebas diagnósticas es la biopsia de vellosidades coriales y la amniocentesis. Y observen cómo a partir de los 30 años dramáticamente se incrementa el riesgo de todas las trisomías. Todas las pacientes deben ser informadas sobre las opciones de tamizaje prenatal con las que se cuenta en las diferentes etapas de su embarazo, incluido el estudio de ADN fetal en sangre materna. Y se observan los métodos de screening que tenemos, solamente por la edad tenemos del 30 al 50% de la proporción de los casos para trisomía 21, cuando hacíamos el triple o el cuádruple marcador, 50-70%, la incorporación en la calculadora de la edad, translucencia nucal, frecuencia cardíaca fetal, porque se incrementa en los bebés con trisomías, HCG, PAPA, tenemos un 90%, y esos nuevos marcadores de regurgitación y ductus venoso nos dan un 95%, y actualmente con la medición del ADN fetal libre en la sangre materna, un 99 a 100%. Es increíble cómo hemos avanzado, y en los estudios que nos clasifican en alto riesgo, intermedio y bajo riesgo en el doble marcador, las recomendaciones internacionales son, cuando es un estudio de alto riesgo, ir directamente a la biopsia de vellosidades coriales. Sin embargo, el atajo que se hace más frecuente en el mundo por el número de falsos que hay del duotest es la valoración de nuevos marcadores como el ADN fetal. Cuando sale el riesgo más de 1 a 100, se va a vellosidades coriales. Cuando el riesgo es menos de 1 a 100, o sea, bajo riesgo, ecografía en la semana 20, en ausencia de marcadores. De tal forma que desde el 97 se descubre una alta proporción de fragmentos de ADN, alrededor de 150 kilobases en plasma materno, y este es de origen fetal, el cual pasa a través de la placenta. Existen 3 métodos de análisis del ADN fetal. El método de polimorfismo single solos, que es Natera, los 2 masivos, que es Materni y Perinata, y Harmony, que es el que en la práctica clínica nosotros tenemos 6 años utilizándolo, y es en la cual les voy a mostrar nuestros resultados. Aunque este no detecta monosomías, bueno, los higromas o el engrosamiento nucal nos hacen pensar, y cuando lo tenemos nos vamos a procedimiento invasivo. La diferencia de ellos es Natera a las 9 semanas se puede realizar, el resto a las 10 semanas. Observen la efectividad del 100, 100, 99, 99. Todas las tecnologías son altamente sensibles, vean la sensibilidad de cada uno de ellos, por lo tanto cualquiera de ellas que utilicemos en la práctica clínica es adecuada. La detección de anormalías cromosómicas, la tasa de detección para trisomía 21 es 99%, y trisomía 18 y 13, 98%. Y en los metaanálisis, que eso es muy importante, que coinciden con estas tasas de detección, observen cómo sí existen falsos del punto 0.4, punto 0.5 y punto 14 para la 21, 18 y 13 respectivamente, lo cual es muy importante. En el 2011 existe la disponibilidad para su uso clínico, y las recomendaciones son en mujeres de 35 años o más, indicación por hallazgos ultrasonográficos, antecedente de descendencia con alguna trisomía o portador de translocación robertsoniana,
y el resultado de tamizaje del primero o segundo trimestre positivos, y obviamente la decisión de la paciente. Es un test de tamizaje, no es diagnóstico, y en base a los flujogramas, la interpretación de resultados del DuoTest es de bajo riesgo o de alto riesgo. Un resultado positivo debe confirmarse con una técnica invasiva. La ventaja es que si es negativo o de bajo riesgo el ADN fetal, hay una poca probabilidad de que el feto esté afectado por la trisomía que se está estudiando. Y eso es muy relevante la información que les voy a presentar, porque cuando tenemos un bebé con alto riesgo y aplicamos el ADN fetal y es de bajo riesgo, ¿por qué ese bebé nos dio un falso? ¿Por qué hay una alteración o inflamación placentaria? ¿Qué estamos haciendo al respecto de ello? ¿O solamente nos estamos relajando con el diagnóstico? Toda la población desde la semana 10 debe de entrar a un tamizaje. El precio de este screening es alto porque vale 16,000 pesos, pero si se referencia a un año son 1,300 pesos al mes, entonces es un estudio que sí es accesible cuando se requiere. La población seleccionada tiene que realizar un tamizaje combinado, el cual se clasifica como riesgo intermedio o alto, y a todas se les debe de ofrecer un tamizaje combinado, que es el DuoTest, y el ultrasonido de las 11 a las 13.6 semanas de detección precoz de defectos mayores, y el tamizaje para preeclampsia o enfermedades hipertensivas para ofrecer el beneficio de la profilaxis. El resultado no concluyente es que no se puede hacer la detección o amplificación del ADN, es en el 1 al 5% de los casos. En este caso se repite la prueba y aporta resultados en 60-70%. Las razones es una baja proporción de ADN fetal en sangre materna, obesidad materna, masa placentaria pequeña, y en trisomía 18 y 13 la fracción fetal es menor y mayor la tasa de ADN fallido. Hay que no olvidar el consentimiento informado, implicaciones psicológicas, asesoría genética y también la regulación médico-legal en la toma de decisiones para la interrupción legal del embarazo. La aplicación de la prueba de ADN fetal en la práctica clínica requiere un análisis cuidadoso, es una herramienta de tamizaje que aporta información valiosa en casos indicados, y la prueba de ADN fetal no sustituye o excluye la necesidad de un tamizaje en el primer trimestre para detección de efectos fetales y otras complicaciones de embarazo. ¿Cuál es la experiencia que tenemos? Pronatal es una clínica que estamos dentro de un hospital de especialidades, y en la clínica somos 20 doctores de diferentes especialidades, 7 ginecólogos, y agradezco al doctor Roberto Hernández, materno fetal, que está aquí presente, y al investigador Carlos Durán, quienes hicieron el análisis de mis pacientes individuales. En base a los resultados, estamos muy motivados en poder hacer los resultados del resto del grupo, de los otros 6 doctores. Y espero que con esta información darles aspectos clínicos que nos puedan servir en la práctica. Nosotros hacemos el Harmony, que es el que por servicio, por tiempo, empezamos a hacer desde el 2013. Sin embargo, tenemos los datos desde el 2016 por el expediente electrónico, entonces no lo teníamos. Y del 2016 ese es el número de embarazos individuales que he tenido. Son un total de 593 por año, y observen cómo el número de Harmony del 2016 son 6, 8, 11, 7, en total 32. Entonces, en base a esos 32, a esta N, vamos a hacer el análisis de datos. Y observen cómo del 18 al 19 tuvimos un incremento, aunque la proporción de embarazos es similar, en el número, y eso sí lo correlacionamos con una mayor edad, ¿no? Las embarazadas están llegando de mayor edad. De estas 32 pacientes, las dividimos entre 34 y 35 años, los pesos muy similares, tasas similares, y observen cómo ese resultado aporta información valiosa de que pensamos que a veces las técnicas de reproducción asistida tenemos 28% de alteraciones en el DuoTest en comparación con los embarazos espontáneos. Es decir, en nuestro grupo el 30% de nuestros embarazadas son por reproducción asistida. Al parecer no incrementa la tasa de alteraciones en el doble marcador. Y eso es muy interesante en la práctica clínica de todos. Los pacientes que ellos solicitaron el ADN fetal, independientemente del doble marcador, si fuese de alto o bajo riesgo, fue del 51% en mujeres de menores de 34 años y 60% en mayores de 35 años. Es decir, el 59% de los ADNs que hicimos
eran en pacientes que ellos solicitaron el ADN fetal independientemente del resultado del doble marcador, y solamente por el riesgo alto o intermedio del tamizaje fueron el 41%. Ese es el tipo de registro. Es una paciente en la cual, esa diapositiva es muy trascendente, porque es una paciente de 37 años que sale con un riesgo alto para trisomía 21, 18 y 13. Las tres nos salen con un riesgo alto en comparación al basal. Nos salió de bajo riesgo para enfermedades hipertensivas del embarazo. Hicimos el ADN fetal y nos salió una niña sana femenina, nos reportó bajo riesgo. Esta paciente, lo normal que hacemos es que nos relajamos porque tenemos un bebé sano, sin un riesgo de enfermedades hipertensivas, y esta paciente debutó con un retardo en el crecimiento tardío. Es decir, no nos debemos de confiar porque el que nos dé un alto riesgo para trisomía significa que hay una inflamación placentaria. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo estamos abordando? ¿Nos estamos relajando? ¿Estamos bajando la incidencia de óbito? Y en la tabla de resultados, cuando dividimos esas 32 pacientes en base al tamizaje del Duotest versus Harmony, vemos que de trisomía 13 tuvimos de alto riesgo 2 pacientes, con Harmony fueron de bajo riesgo. Trisomía 18 tuvimos 2 pacientes de alto riesgo, con Harmony bajo riesgo. Y para trisomía 21 tuvimos 2 pacientes de alto riesgo. Una de ellas, en realidad en el Duotest, salió de bajo riesgo. Es un caso que les voy a mostrar al final, pero por el antecedente de una calcificación diafragmática, el materno fetal sugirió hacer Harmony y salió positivo para trisomía 21, era un mosaico. Entonces ella se hizo estudio genético, mosaico, interrumpió el embarazo, no tenía ninguna otra alteración, y el Duotest nos dio un falso, nos dio un bajo riesgo. Y la otra paciente de riesgo alto, estábamos a punto de hacer el diagnóstico invasivo y dejó de latir el corazón y se confirmó el estudio citogenético posterior. Y tuvimos una paciente en la cual no fue concluyente, se repitió el Harmony, y eso es difícil porque el paciente lo tiene que pagar de nuevo. Volvió a salir no concluyente, y las 3 causas que encontramos en esta paciente, que son de las nuevas cosas que podemos modificar, es la acidez. La acidez ha demostrado desde la vida intrauterina, el ácido es básicamente por alimentos. Entonces las nuevas recomendaciones son, previos a las tomas de estas muestras, dejar lácteos, harinas, azúcar, control de sueño, control de estrés, porque se ha visto que esta oleada inflamatoria placentaria, y lo hemos visto en las mediciones de espirales uterinas al inicio del embarazo y después en la semana 10-11, cambian dramáticamente, y esto está mediada por el ambiente. Son cosas que podemos estar modificando. Y observen cómo en el seguimiento tenemos 22 recién nacidos sanos, hay 8 en curso, 2 son los abortos que obtuvimos, y esto es sumamente importante. Observen nuestra población, tenemos una inversión, nuestros pacientes tienen 68% de partos en la clínica, y observen cómo en este grupo selecto de 32 pacientes, las semanas promedio de nacieron fueron 37 en comparación de 39 de nuestro grupo control. El peso es inferior, 2,900 versus 3,100, y observen 46 centímetros la talla versus 49. Apgar no hubo diferencia, pero el índice de cesáreas fue alto, está invertida en nuestra estadística, 66, 63.6, y observen cómo la mitad de las pacientes que entraron en trabajo de parto fueron cesáreas. Durante el trabajo de parto hubo desaceleraciones, bradicardia, meconio. Entonces la inflamación placentaria es algo que quizás no estamos tomando en cuenta. Les voy a presentar 5 casos clínicos de estos Harmonies que seleccionaron el materno fetal y Carlos. Y observen el primer caso, que es una paciente que tiene 37 años. Como somos una clínica de referencia de pérdidas recurrentes, entonces tenemos una alta proporción de estas pacientes, pero observen cómo esta paciente gesta 4, aborto 3, negativo de trombofilias, enfermedad autoinmune, enfermedad autoinmune, con un embarazo espontáneo. El primer trimestre sale de alto riesgo, el tamiz de enfermedad hipertensiva de bajo riesgo, el ADN fetal salió con probabilidad alta, es la que hicimos amniocentesis, y salió con
con un síndrome de Down y fue el que fue una pérdida espontánea. En este siguiente caso, un caso muy interesante que va muy en relación a todo lo que hacemos nosotros, porque es una paciente que tenía diagnóstico genético, biopsia de trofoblasto, 39 años, gesta 3, aborto 1 para 1, trombofilia, PAI1, rechazo al inmune con mutación del factor de necrosis tumoral alfa. Ella fue un in vitro por acumulación, por antimurariana baja, con biopsia de trofoblasto. Bebé sano, transferimos un niño y el tamizaje del primer trimestre salió con alto riesgo. Es un bebé que tenemos biopsiado, sano, sale con alto riesgo, muy alto, para las 3 trisomías. Entonces el tamizaje salió con alto riesgo, obviamente, pues tiene factor inmunológico, factor de trombofilia, y el ADN fetal salió sano. O sea, hicimos el ADN fetal y decía, pero ¿por qué me haces el ADN fetal si tengo un bebé sano? Pues porque la tasa de mosaicos o de falsos es del 5 al 18%, entonces es importante, aunque tengamos diagnóstico genético, hacer el DUO test y tener la probabilidad de asegurarnos de que el bebé esté sano. Entonces esta paciente ya tiene 35 semanas, todavía no nace, pero va muy bien. Este otro caso es el caso no concluyente. Ese es un tema, por eso hay que explicarles bien el consentimiento, porque es una paciente con 3 pérdidas, 2 partos, trombofilia, rechazo al inmune, se realizó un FIF sin diagnóstico genético, el tamizaje salió con riesgo intermedio, alto riesgo para enfermedad hipertensiva, y el ADN fetal salió no concluyente. Nosotros a las pacientes, a todas les medimos pH salival, porque es un reflejo de la alimentación, del sueño, del estrés, y todas esas pacientes salen con mucho ácido. Esta paciente tenía ácido de 4, de 5 salival. Entonces, eso es un factor muy importante en que no sea concluyente. Lo repetimos, fue no concluyente, pero bueno, en ausencia de marcadores patológicos ultrasonográficos se decidió dar seguimiento y el recién nacido fue sano. Este caso es muy, muy interesante también y es el mensaje que les quisiera dar dentro de esta plática. Es una paciente de 38 años, gesta 5, aborto 3, cesárea 2, trombofilias negativo, enfermedad autoinmune, alloinmune, embarazo espontáneo. El primer trimestre salió en alto riesgo para las 3 trisomías. El tamizaje salió con riesgo bajo, entonces aquí nos relajamos un poco, pensamos que sí puede ser por alguna alteración cromosómica. El ADN fetal salió de probabilidad baja, o sea, bebé sano. Y esta paciente en la semana 22 hizo un desprendimiento del 30% de placenta, llegó sangrando 1800. Roberto la atendió, le pusieron un presario, ya estaba con anticoagulantes, con prednisona, progesterona. Entonces la clínica, hay una clínica de stem cells y nos dio información sobre cómo influyen en la reparación placentaria. Entonces le pusieron stem cells de un cordón donante, hicieron las pruebas de alocompatibilidad y a los 48 horas remitió el hematoma, dejó de sangrar. Y así a la semana siguiente, un domingo, volvió a sangrar igual 800 mililitros, los domingos sangraba, le pusieron otros 30 millones de stem cells, hasta que a la tercera semana dejó de sangrar. Y es una paciente que llegó a la semana 32 y bueno, nació por cesárea y el bebé nació muy bien. Entonces el mensaje es que cuando nos sale un duotest de algo de alto riesgo es que hay algo, hay una inflamación placentaria que no podemos pasar desapercibida, y que los estudios de ADN fetal pues nos evitan hacer algo invasivo, pero no nos debemos de confiar porque esta paciente aparentemente no debió haber hecho y en el resultado de patología placentaria había isquemia, necrosis, infartos. Entonces quizá debemos de intervenir más con los hábitos, con la epigenética, con la nutrición, con control de estrés en estas pacientes que estén más en reposo. Y este último caso también es muy, muy interesante, sobre una paciente de 43 años, gesta 1, aborto 1, trombofilias negativas, inmunitarios negativos, hicimos FIF con ovodonación. El tamizaje el primer trimestre salió en riesgo bajo, el tamizaje de enfermedad hipertensiva salió en riesgo bajo, y el materno fetal detectó una calcificación diafragmática que ni siquiera está dentro de esos criterios de marcadores para altos riesgos, y él sugirió hacer un ADN fetal. Entonces hicimos el ADN fetal y salió en alto riesgo, se hizo la amniocentesis y salió un mosaico.
Entonces, como no solamente es GOTES, no solamente son los marcadores, sino también los marcadores estructurales, ¿no? Que los sabe el experto, y en esta paciente decidieron hacer un aborto inducido. Entonces, la experiencia que nosotros tenemos es que quizás los resultados que estamos obteniendo no les estamos dando la importancia que debe. Nos relajamos mucho cuando sale de bajo riesgo o riesgo intermedio, pero en realidad hay una inflamación placentaria que no sabemos por qué es, y no estamos haciendo más para intervenir o para prevenir o para buscar otros factores que puedan mejorar los resultados perinatales. Lo nuevo que hay es que se está asociando mucho a estos marcadores alterados con efectos en el deterioro neurológico de los bebés en el primer año de vida, como autismo, porque todo esto lo que produce son hipoxias, y la hipoxia produce acidez, y la acidez hace que haya una disminución en la transcripción de proteínas neurológicas, no se activa bien el sistema límbico, y entonces puede producir o acidosis tubular renal o alteraciones en la neuroconducción. Entonces todo eso nos está dando más información, no solamente que el bebé nació y ya. Entonces me dio gusto el tiempo que estuve con ustedes, que les pude compartir información, y espero que esto nos invite a ser más proactivos cuando tenemos un tamizaje con riesgo intermedio, riesgo alto o un riesgo bajo con hallazgos ultrasonográficos en la prevención de óbito, de resultados perinatales, y a cuidarnos más, porque la mayoría de los que estamos aquí estamos involucrados también en la obstetricia o en directa o indirectamente. Muchas gracias. Doctor Luján, doctor Carlos Lauro, los invito a la mesa para hacer, todavía tenemos unos minutos para hacer algunas preguntas. Me gustaría abrir con la primera pregunta para el doctor Carlos Lauro. Doctor Carlos Lauro, es muy importante lo que nos hablabas acerca de lo que es el reporte que nos pueden dar de hormona antimileriana. ¿En qué unidades nos lo están dando? Porque bueno, conocemos el estudio de Nelson de los marcadores, donde nos hablan acerca de el conteo de folículos centrales. Por un lado, una gráfica que todos conocemos, que todos hemos visto en muchas diapositivas, y vemos de un lado el conteo de folículos centrales y por el otro lado vemos la hormona antimileriana. Y de repente dice, por abajo de 1 está prácticamente una paciente que a lo mejor nos va a responder, pero ¿de un qué? ¿No? Entonces, ¿qué diferencia hay o cómo podemos orientarnos? Porque si nos reportan en picomoles, si nos reportan en nanogramos, ¿qué trascendencia tiene esto, doctor Carlos Lauro? Es muy importante, como lo comentábamos durante los minutos de la charla, fijarnos en el tipo de unidades en las que nos están reportando. Normalmente la hormona antimileriana puede ser medida de dos maneras, puede ser medida por nanogramos por mililitro o por picomoles por litro. Esto obviamente va a cambiar radicalmente la respuesta, y me lo platicaba recientemente un colega o un compañero, en que de pronto llega con un resultado de hormona antimileriana de cierta cantidad, decía, pues la paciente está muy bien, pero de pronto se da cuenta que está reportado en picomoles por litro. Entonces ahí el resultado cambia por completo. Para darnos una idea de cuánto puede establecer una cantidad, por cada unidad de nanogramos por litro que nosotros podemos tener, tenemos 7.14 picomoles por litro. Entonces es una conversión que podemos realizar. Por cada nanogramo por mililitro son 7.14 picomoles por litro de manera aproximada. Obviamente hay ciertas variaciones dependiendo de los grupos de estudio de hormona antimileriana que van a tener sus puntos de corte. Para algunos de ellos una respuesta normal va arriba del 1.3 nanogramos por mililitro, para otros el corte normal para nosotros es arriba de un nanogramo por mililitro, pero establecer específicamente que sea nanogramos por mililitro o su equivalente en picomoles por litro multiplicándolo por 7.14. Muy bien, doctor Carlos Lauro. El auditor quisiera hacer alguna pregunta, ¿le puede pasar por favor el micrófono? Si ¿Hay alguna pregunta? Doctor Mansur, que nos acompaña desde nuestra hermana República de Chile. Bienvenido. Muchas gracias, yo disfruté de escucharla, Carlos. Súper completo sobre antimileriana. Creo que es importante contar la historia, que han habido grandes errores basados en la hormona antimileriana. No sé si te acuerdas que una vez compartimos el tema de Australia, que terminó una demanda colectiva porque mujeres fueron catalogadas de baja reserva y empujadas a la ovodonación
basadas en los kits iniciales que no medían tan fidedignamente la hormona, y después empezaron a tener embarazos espontáneos de mujeres catalogadas de falla ovárica prematura. Entonces es una tremenda herramienta, pero el clínico tiene que tener la ponderación adecuada. Es un predictor de respuesta a la inducción de ovulación, no es Dios, no es la Biblia, y el mejor predictor es cómo responde mi paciente cuando le induzco. Y cuando pusiste ese ejemplo de la paciente que la cancelaste con la inseminación intrauterina, y luego, de acuerdo al puntaje 0,70 y tanto, ibas por el agonista, y dije, uy, yo no comparto esa opinión, así que me encantó que usaste el antagonista. Yo los invito a que siempre lo usen, porque en estas pacientes de baja respuesta queremos usar la LH endógena que ellas tienen y no frenarlas con un agonista. Así que, independiente que el esquema de esos expertos diga eso, ustedes siempre hagan lo que hizo Carlito. Y por último, estoy convencido de que esta va a ser un criterio más de ovario poliquístico. Los estudios de Teresa Cid, Peterman en Chile, muestran que puede ser un marcador precoz de SOP en las hijas de madres SOP. Es decir, al nacer le mide la hormona antimulleriana ese bebé femenino y ya puede predecir con bastante certeza que en la adolescencia esa mujer va a ser un SOP. Así que estoy seguro que se va a incluir. Gracias. Gracias por tu comentario, Alejandro. Comparto obviamente todos tus comentarios. Gracias por las aportaciones. Y definitivamente lo que comentas es muy cierto. Uno, o sea, el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, yo también estoy convencido que a muy corto plazo, hormona antimulleriana va a tener un punto de corte para el diagnóstico. Y obviamente también en pacientes adolescentes que sabemos que ya vienen arrastrando por ahí el factor epigenético, también lo podemos hacer el diagnóstico en pacientes con adolescentes que van hacia síndrome de ovario poliquístico posteriormente. Ahora, la decisión del antagonista, pues realmente lo que lo comentábamos, no era la intención discutir acerca del esquema de estimulación, que pueden haber muchos y nadie nos vamos a poner de acuerdo acerca del tipo de estimulación que podemos tener. A final de cuentas fue una decisión personal, pero la trascendencia fue la cantidad de folículos. Se fijaron por ahí, eran 9 folículos, de los cuales se obtuvieron solo 5 ovocitos maduros, algunos blastos de regular calidad. Entonces eso es lo que quería que fuera un poquito más trascendente. Si es que los ensayos actuales acerca de hormona antimulleriana nos dan una mejor variabilidad, pero el doctor Mansur comentó dos cosas muy importantes. Uno, la hormona antimulleriana, como lo fue en su momento de FSH, como lo fue inhibina B, a lo mejor al rato tenemos una cosa mejor. Ahorita es un estudio bastante prometedor, es de lo mejor que tenemos junto con el conteo de folículos centrales, pero también tiene sus limitaciones. Por un lado, y ojo, un punto muy importante que comenta el doctor Mansur es que no podemos negarle el acceso a las técnicas de reproducción asistida a una paciente por el resultado únicamente de hormona antimulleriana. Si mi paciente decide entrar a un tratamiento de reproducción asistida, a pesar de que tenga una hormona antimulleriana de 0.002, no podemos negarle ese estudio, porque el doctor Mansur comentó que el mejor predictor de respuesta es la propia respuesta a la estimulación de la paciente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos espacio para una pregunta más? Bueno, si no hay otra pregunta, me gustaría pedirles en 30 segundos a cada uno de ustedes que concluyeran acerca, doctor Luján, doctor Carlos Lauro, acerca de la trascendencia nuevamente de saber qué estudio estoy pidiendo y qué estoy pidiendo, o sea, qué trascendencia tiene para el clínico esto, porque creo que es muy importante que nosotros como clínicos nos empecemos a meter a saber qué estamos pidiendo, a saber qué tipo de estudio estamos pidiendo y qué trascendencia tiene esto. Ya lo comentaba el doctor Mansur, nos podemos enfrentar cada vez a temas donde nosotros cataloguemos o le pongamos una etiqueta a nuestra paciente, somos muy de etiquetas todos, etiquetarle y decirnos esta es mala respuesta y a lo mejor ni siquiera sabemos qué estamos pidiendo. ¿Qué opinan, doctor Luján, doctor Carlos Lauro? Esa pregunta es muy importante porque los pacientes están muy informados y los pacientes están muy informados sobre los estudios que hay que hacer y también están muy informados sobre, independientemente del resultado, cómo ellos pueden potencializar ese resultado. Por eso, por ejemplo, el caso que yo presenté de una antimulleriana de 0.2, yo le ofrecí donación de óvulos porque tenía 3 folículos totales, centrales. Entonces venía de 2 ciclos in vitro previos. Y pues mira, yo creo que ya es tiempo de hacer una fertilización in vitro. Y a mí, ¿por qué no me dejas potencializar mi hormona antimulleriana, mis hábitos de nutrición? Y dije, ok, pues vamos a hacer una acumulación de óvulos. Juntamos 8 óvulos, 2 aspiraciones, tuvimos 8, tuvimos un
un blasto, no, tuvimos 2 blastos y un blasto euploide, niño desde el que está embarazada. Entonces, los pacientes están muy informados, no podemos decir que no, debemos de dar esa oportunidad, pero sobre todo aprender a que las personas confíen más en su potencialización de su mejor versión de las células. La doctora Navarra solo nos dice que es un número muy alto de óvulos, que a lo mejor va a tener una baja actividad mitocondrial, entonces son cosas que podemos activar mediante el sueño, nutrición, control de estrés, hábitos. Entonces, creo que los estudios los tenemos que hacer, tenemos que informar a los pacientes, tenemos que dar la oportunidad de potencializar, y solamente aunque una paciente vaya a ir a la donación de óvulos, la pregunta es, ¿realmente estamos haciendo lo mejor que pueden los dos? Porque no le damos importancia, toda esta parte inflamatoria de los duodenes tiene más proporción inmunológica el hombre que la mujer. Entonces nos estamos enfocando en la mujer y no en el hombre. Entonces estamos tomando en cuenta al hombre para potencializar esta activación, transcripción de proteínas del día 2 a 3. Yo creo que no lo estamos haciendo y tenemos que empezar a trabajar más con los andrólogos, más con los maternos fetales, informar sobre los estudios que hay, tomar decisiones flexibles, nunca decir nunca, intentar lo mejor que podamos, y pues nos sorprendemos como los casos que presenté hoy, donde son sorpresas y no son sorpresas, simplemente tenemos que confiar más en nosotros, confiar más en los pacientes, no ser tan estrictos, tan rígidos con los resultados, porque el 30% de las embarazadas, de las in vitro, se embarazan solas. Entonces, realmente hicimos lo mejor, fue que se autorreguló. Entonces, tenemos que regresar a la medicina centrada en la persona y usar mucho el sentido común y ponernos como pacientes y usar esta magia de marcadores que tenemos para poder tener nuestro plan de trabajo, pero ser muy flexibles y usar el sentido crítico. El doctor Carlos Lauro, 30 segundos que Sí, solamente estamos robando ya a la gente de la playa. De la playa, la comida y demás. Solamente comentar que siempre nos estamos basando mucho en la clínica, estamos detrás del escritorio viendo pacientes. También tenemos que involucrarnos un poquito acerca del estudio y de la prueba que estamos pidiendo. Muchas veces solicitamos hormona antimileriana porque sabemos su valor, pero su valor medio. Sin embargo, nos vamos donde la paciente le sale más barato, donde el estudio solamente me reporte, no sé si es un picomol, si lo logramos. Hay que saber hacia dónde lo estamos mandando y qué tipo de prueba nos están mandando. Obviamente, como les comentaba, hay diferentes ensayos que se pueden utilizar y pueden existir variaciones entre estos ensayos. Ese es uno de los mensajes, el involucrarnos en saber qué estamos pidiendo, a quién se lo estamos pidiendo y qué espero de ese reporte como número 1. Y número 2, que pues invitar como siempre a que hagamos investigación, a que hagamos nuestras propias pautas de mediciones de hormona antimileriana para pacientes latinoamericanas, que sería fundamental conocer cómo se comportan los diferentes nuestra raza. Bueno, pues en nombre de la Asociación Mexicana de Medicina de Reproducción, a ambos les agradezco su presencia, sus excelentes ponencias, y también agradecemos al público haber estado con nosotros. Nos vemos el día de mañana, la tarde es libre, así es que a disfrutar de la playita.